Sintonice el 100 del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Hoy también nos lleva de viaje, hoy también nos lleva de vinos, en la sintonía de Onda Cero, en este programa que es más de uno. Hoy nos vamos de vinos, pero nos vamos, si le parece, me coge usted de la mano y radiofónicamente hablando, hacemos parada en La Rioja Alta, concretamente en un pueblo que usted conoce perfectamente que se llama Haro, porque en Haro, desde Haro para toda España y desde Haro para todo el mundo, vamos a presentarles una bodega que usted la conoce seguro. Porque si yo les digo que nos vamos a ir de vinos a bodegas López de Heredia, Viña Tondonia, usted dirá, madre mía, Viña Tondonia, ¿sí? Que hay gente que piensa que son dos personas, una es López de Heredia y otra persona es Viña Tondonia, y no, es todo en uno, es López de Heredia, Viña Tondonia. ¿Y sabe usted quién va a ser la encargada de enseñarnos la bodega? ¿Sabe usted quién va a ser la encargada de hacernos esa visita radiofónica por bodegas López de Heredia, Viña Tondonia? Pues ni más ni menos que su consejera delegada y miembro, evidentemente, de la familia que lleva la empresa Bodegas López de Heredia, Viña Tondonia. Ella es mi amiga María José López de Heredia. María José, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Pues muy bien. Muchas gracias. Hombre, un placer para nosotros hablar con usted y con su bodega López de Heredia, Viña Tondonia. Además, estamos de enhorabuena, María José, porque tenemos que felicitarla por estos 3 premios en uno. El mejor premio del año 2021, porque usted tiene un vino, que es el Reserva Blanco 2001, que ha conseguido la perfección en un vino de Rioja. La perfección. Y luego su hermana, por otro lado, ha sido elegida bodeguera del año. Y también tenemos un premio para el rosado, ¿verdad, María José? Sí, hemos hecho triplete, pero bueno, eso es el mérito o la razón por la que hemos hecho triplete, y es algo bastante sorprendente. Habría que preguntársela al Master of Wine y periodista y buen amigo Tim Atkin, que es el que nos ha dado esos 3 reconocimientos. Pero ¿cómo se llega a la perfección, María José? ¿Cómo conseguimos la perfección en un vino de Rioja, como es Viña Tondonia, Gran Reserva Blanco 2001? ¿Qué hay que hacer para conseguir la perfección? A mí me gustaría saberlo, Entendemos que si ustedes definen como la perfección es porque hemos recibido esos 100 puntos, y yo cuando escucho semejante definición, pues recuerdo ese bonito dicho de lo mejor es enemigo de lo bueno. No sé si este vino es un vino perfecto. Nosotros tenemos 144 años de historia como bodega y por tanto pues hemos elaborado muchísimos vinos a lo largo de la historia, y yo creo que el vino perfecto es el que a quien lo consume en un determinado momento pues le resulta el vino perfecto. No somos nosotros quienes lo tenemos que decir. Cuando se puntúa, automáticamente se está definiendo, se está describiendo. Con lo cual, nuestro abuelo, que es el que nos enseñó a catar vinos cuando éramos pequeñitos, pese a que no nos dejaban beber, nos decía que el mejor vino era aquel que no se podía describir. Ese vino redondo, casi un poco, ese vino perfecto es el que no lo puedes definir por ningún tipo de aristas, ni porque es excesivamente alcohólico, ni porque es excesivamente ácido. En fin, un vino que casi dices, qué bueno, un vino que te deja sin palabras. Y bueno, yo no he tenido ocasión de hablar con el Master of Wine que nos ha concedido
estos 100 puntos. Sí que me he intercambiado algún mensaje. No le he preguntado qué es lo que ha encontrado en este vino para considerarlo tan perfecto. Habría que preguntárselo a él. López de Heredia, amigos oyentes, es sin duda una de las historias más bellas del vino español. La bodega fue fundada en 1877 por el bisabuelo de María José López de Heredia, Rafael López de Heredia y Landeta, que con un negociante francés creó todo. ¿Por qué no nos cuenta usted, María José, en dos pinceladas, la bonita historia de su bodega, de Bodegas López de Heredia, Viña Tondonia? Pues contar 144 años en dos pinceladas no es fácil. Agradezco mucho esa definición de bella, de historia bella, y yo siempre describo la historia de nuestra casa, cuanto menos como historia muy romántica. De hecho, nuestro bisabuelo tenía un sueño. Él había nacido en Santiago de Chile, de padres vascos emigrantes, y llegó un poco por accidente, por casualidad, a La Rioja, porque él llegó cuando tenía 14 años a España, a estudiar en un colegio en Orduña, concertado por jesuitas. Eran los tiempos de las guerras carlistas. Abrazó la causa carlista, perdieron el último levantamiento que hubo, y entonces pues salió a Francia al exilio. Y allá, con tal de que no entraran a España, les dejaban marchar. Y entonces estudió comercio internacional año y medio, y luego él quería ir a Inglaterra a aprender inglés, o quería volver a Chile, pero su madre le dijo que tenía que trabajar. Empezó a trabajar en el sur de Francia en una empresa que comerciaba con vinos y cereales, y esta empresa, por suerte, por desgracia, suspendió pagos y quebró. La tuvo que liquidar, y es así como llegó a Haro, porque varios de los acreedores de esa empresa pues le vieron que era un chico majo, espabilado, apasionado, y le ofrecieron venir a trabajar con ellos a Haro. En realidad eran los tiempos de la filoxera, y hubo un asentamiento en lo que hoy en Haro es muy conocido como el barrio de la Estación, donde estamos pues uno de los conjuntos de bodegas de más de 100 años más importantes del mundo, y entonces él comenzó a trabajar con aquellos negociantes franceses, se casó con una jarrera, porque a los de Haro nos llaman jarreras y jarreros, y entonces nunca volvió a Chile, tuvo muchísimos hijos, vivía entre Haro y Madrid, y él quería hacer un gran vino, un vino fino. Empezó a comprar los viñedos, y de hecho este vino que ha sido premiado es el que da nombre a nuestra casa, Viña Tondonia, porque es el viñedo más importante, más emblemático, y que mucha gente no sabe que responde a que está ubicado en una península bordeada por el río Ebro, redonda, y que hubo un poblado llamado Tondón. Entonces la marca Tondonia viene de uva procedente de Tondón, del meandro Tondón. Y bueno, él quería hacer vinos finos, él quería hacer vinos de alta calidad, al más puro estilo de aquella calidad y finura bordelesa, porque tenemos en Rioja Alta una gran influencia de los vinos de Burdeos, y este vino blanco responde a esos vinos de Gras que tenían capacidad de envejecer y que tenían una gran finura. Bueno, como le he dicho, en poco tiempo no se puede explicar muchos años. Esto no es nada más que el aperitivo, pero por resumir un poco, ¿no?, la historia de nuestra casa, que al día de hoy más de la mitad del proyecto original de nuestro bisabuelo no está terminado. O sea que todavía nos queda mucho por hacer, y ese vino perfecto y ese gran vino hay que hacerlo todos los años. O sea que bueno, pues es un reto que corre por la sangre de nuestras venas, y entonces bueno, el tener cosas pendientes de hacer durante 144 años realmente para nosotros es un grandísimo aliciente, y hemos llegado aquí, no cabe duda, gracias a todos aquellos favorecedores, amigos, clientes, disfrutones de la vida, que se han bebido muchas botellas de Viña Tondonia, y entre ellos está
quien nos ha dado este reconocimiento, porque no solo hay que catar y puntuar, lo que hay que hacer es disfrutar de los vinos y beberlos. Vivimos de eso. Bueno, y voy a presentarla, querida María José, a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, que está aquí pendiente escuchando la entrevista y estoy seguro que tiene muchas preguntas para usted. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, María José. Buenos días, un placer. Igualmente. Yo, retomando un poquito lo del bisabuelo, yo he leído una frase que fue un gran visionario, ya que en el año nada menos que en el 1900 quería vender vino a aquellos que tuvieran coche, llevaran corbata, hablaran inglés y tuvieran relación con la Casa Real. Así es, y con los cuerpos diplomáticos. Esa era una bueno, no solo una frase, sino que eran básicamente las instrucciones que él daba a los distribuidores para, de alguna manera, es lo que se llamaría hoy, desde el punto de vista de marketing, un target, ¿no? Él tenía muy claro que no quería elaborar un vino para todos los días. No es que quisiera elaborar un vino elitista, lo que sí quería es elaborar un vino que fuera apreciado por quizá una parte de la población. También todo esto hay que ponerlo en un contexto. Hay que tener en cuenta que estos grandes vinos que han hecho a La Rioja famosa internacionalmente, y en concreto también a nuestra ciudad de Haro, los grandes vinos que han hecho la historia de La Rioja siempre iban por detrás de los vinos de Burdeos. La aristocracia, las clases sociales altas, no solo en España, sino en toda Europa, iban a restaurantes de corte, de gastronomía de estilo afrancesado, y bebían vinos de Burdeos, de Borgoña, bebían vinos franceses. Las marcas conocidas eran francesas. Luego, por supuesto, siempre nos ha llevado en la delantera o en el tiempo Jerez, los grandes y olvidados y no siempre apreciados vinos de Jerez, ¿no? Pero bueno, en España Rioja no era conocida. Cervantes bebía vinos de San Martín de Valdeiglesias y La Rioja empezó a ser conocida a raíz del asentamiento de estos señores negociantes franceses, que fueron los que trajeron a mi bisabuelo y los que le enseñaron a elaborar vinos. Entonces, nuestro bisabuelo tenía que posicionarse en un mercado que eran aquellos restaurantes y tenía que competir con esos vinos como el Chateau Margaux. Y por tanto, pues él tenía que hacer marca, y de hecho es precioso los carteles que él hacía con la marca Viña Tondonia, porque elaboraba Viña Tondonia blanco y Viña Tondonia tinto y también Viña Tondonia rosado de la misma finca Viña Tondonia, un vino procede de unas buenas uvas. Y al fin y al cabo... Si me permite, María José, que yo quisiera preguntarle ahora que nos hablara un poquito de la Catedral del Vino, todo el conjunto de Bodega Vieja, Bodega Nueva, Bisiesta, Dolorosa, Bodega de las Reservas, el Caladillo, el Frontón, el Cementerio y el Calado. ¿Qué nos puede contar de todo esto? Bueno, esos son los nombres de cada una de las distintas bodegas que forman el conjunto de nuestra bodega. Es curioso, nuestro bisabuelo, esos nombres vienen de muy antiguo. Nuestro bisabuelo daba a cada zona de la bodega un número y un nombre. Tengan ustedes en cuenta que nosotros, nuestra generación, que somos la cuarta, de pequeñitos jugábamos al escondite. Y claro, teníamos que saber y teníamos que decirle a nuestro padre dónde nos encontrábamos, por ejemplo. Entonces nosotros utilizamos el número 1 o la fundación, el número 7, es decir, todas las zonas de bodega tienen su nombre, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene su historia. El pabellón de fermentación es el cocedero, pero lo llamamos también la bodega Blondón. La Bisiesta porque fue construido en año bisiesto. El cementerio fue un nombre que es de los años 40 que dieron los trabajadores. Bueno, les aburriría contando cada uno de los nombres, incluso la torre de la bodega, que aparece en todas nuestras etiquetas, que era la casa y sigue siendo vivienda de nuestro bisabuelo. Nunca la terminó por completo tampoco, pero se llama Choritoqui y a la gente le llama mucho la atención.
porque eso es vasco, es euskera, y quiere decir lugar de pájaros, vigía. Pero quienes conocen bien la historia de las guerras carlistas, hubo una guerra en Bilbao llamada Choritoki, fue en un alto, y era una zona de altura desde donde se podía divisar, era un punto estratégico, y así llamó a esa zona de la vivienda el Choritoki. En fin, bueno, muchas cosas que pese a tener muchos años no se saben, no las conocen suficientemente nuestros amigos o clientes. Por eso hay pues muchos amigos que nos visitan en muchas ocasiones para ir aprendiendo poco a poco cada una de las cosas. Ya, María José, otra pregunta que yo quisiera hacerle. Estamos hablando de todo esto. ¿Qué superficie tiene todo esto? Porque me han dicho sobre unos 54.000 metros cuadrados tiene toda la bodega. Y todo lo que nos falta por construir, sí, pero tienen distintas alturas, incluido una zona subterránea. Tengan en cuenta que las barricas, sobre todo, las botellas también, ocupan mucho espacio físico, tumbadas, pero las barricas ocupan mucho espacio. Y las bodegas, para trabajar, hoy día en un solo pabellón puede haber muchas más barricas que nosotros en toda la bodega, pero tal y como se construían las bodegas históricamente, buscando unas muy buenas condiciones de guarda y de crianza, que quieren decir alta humedad, para evitar que haya volatilización de alcohol, evaporación de vino y temperatura constante, pues antiguamente iban bajo tierra, pero nosotros seguimos apilando las barricas a 5 alturas, porque son barricas de roble americano que soportan mejor el peso, y necesitamos, para trabajar cómodamente, incluso muchísimo más espacio que el que en este momento tenemos construido, que eso es parte de los proyectos que nunca terminó el bisabuelo. Y no los terminó porque uno de los proyectos lo paró porque estalló la Primera Guerra Mundial y falleció uno de sus hijos varones con 17 años. Luego la segunda generación, pues fíjense ustedes, pasaron 2 guerras mundiales y la Guerra Civil Española, así que con sobrevivir ya tuvieron muchísimo mérito, que mantuvieron pues el cultivo del viñedo, mantuvieron la misma filosofía de elaboración de alta calidad, pese a tener unas circunstancias que hoy que estamos viviendo unos momentos tan tristes no son ni comparables. Aquellos tiempos. También pasaron la gripe española de 1918, en fin, que ha habido muchas circunstancias socioeconómicas que han impedido que continuemos con esos proyectos o que han ralentizado su ejecución. Nuestra madre nos dice que ella no ha conocido a nadie que termine nada en esta familia. Dice, yo toda la vida he conocido 3 generaciones y ninguno ha terminado nada. Todos empiezan, pero no se termina ningún proyecto. Yo sí quería hablar, ya que estamos hablando de la bodega, de las oficinas de la bodega, porque las oficinas se conservan de un modo impecable. Cuando usted entra a las oficinas de Viña Tondonia, parece como que hace un viaje al pasado. Los muebles son antiguos, las baldosas son amarillas, conservan ustedes todavía los cristales biselados y las ventanillas donde se puede leer caja o pedidos. Ese olor a madera, imagino que a usted cada vez que va a su oficina le transforma, le transmite pues esos aromas de su antigua infancia, ¿no, María José? Lo conservan ustedes todo impecable. Absolutamente, tanto como el vino. Algo que tiene maravilloso el perfume de los vinos, y sobre todo este vino del que estamos hablando, que tiene 20 años, es que te transporta a qué es lo que ocurría hace 20 años. Lo mismo con nuestras oficinas, pero curiosamente las oficinas están ubicadas, las oficinas que llamamos antiguas, porque hoy tenemos unas más modernas, adaptadas al siglo XXI, porque no teníamos internet en las antiguas oficinas, o sí teníamos, pero ya se nos quedaron pequeñas. Las antiguas oficinas están ubicadas en lo que era la casa de nuestro bisabuelo, porque realmente las oficinas originarias no las tenemos, que estaban en Madrid,
Estaban, de hecho, en lo que es hoy el famoso complejo Canalejas, porque nuestro bisabuelo vivía en ese palacio que era el Palacio de la Equitativa de los Estados Unidos, en uno de los pisos, y abajo tenía una tienda y unas oficinas preciosísimas. Pero cuando en la posguerra no pudieron mantener esa casa de Madrid, habían fallecido tanto el bisabuelo como la bisabuela, ambos en Madrid, pues nuestros tíos abuelos se tuvieron que trasladar a Haro. Nuestro abuelo ya vivía en Haro, ya se había casado en 1924 y vivía en Haro. Se trasladaron y de hecho lo que tuvieron que hacer es aprovechar parte de aquellas oficinas. Esa caja y pedidos procedía de Madrid, que son unas puertas de un latón precioso, y se adaptaron. Es decir, nuestras oficinas, hombre, ya han pasado años, tienen solera, más de 80 años, pero son de la posguerra. Yo quisiera ahora... Esas oficinas se hicieron en la casa del bisabuelo y en la posguerra, sí. Yo quisiera, no pasar por alto, María José, que nos hablaras un poquito de la arquitecta iraquí afianzada en Londres, Zaha Hadid, que nos cuentes un poquito con qué hicieron con motivo del 125 aniversario, que esto creo que fue una obra impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que Zaha Hadid era tan romántica como nosotros, algo que quizá muchas personas no se imaginen, porque es verdad que muchas personas nos preguntan, en fin, ¿cómo conseguimos que una mujer así nos hiciera un pequeño proyecto? Porque en realidad lo que hizo es una cubierta para una tienda que era originaria de 1910, que nuestro bisabuelo había llevado a la Exposición Universal de Bruselas y que teníamos desmontada, y ella hizo una cubierta. La hizo con muchísimo respeto, porque lo que decía era que lo que había que ensalzar era la tienda del bisabuelo, que era una preciosidad, pero obviamente hizo una cubierta del siglo XXI. Y es muy curioso porque cuando se habla de una arquitecta de renombre internacional, todo el mundo se imagina que el coste es tremendamente altísimo, y lo que es curioso es que ella misma siempre decía que no había nadie que construyera como nosotros, sobre todo como nuestro padre. Dice, es que vuestro padre construye como los egipcios, es impresionante, y los materiales que utiliza, esa piedra de sillería en toda la bodega, bueno, a ella le maravillaba y le admiraba, y es cierto que un hombre como Zaha Hadid ensombrece la arquitectura sencilla y natural de no solo de nuestra bodega, sino de las bodegas históricas. Es decir, hay algo que también llama mucha atención de nuestra bodega desde el punto de vista arquitectónico, y es una galería construida en 1903, tremendamente, una galería modernista, muy bonita. Bueno, Zaha yo creo que se enamoró de la historia de nuestra bodega. Cuando yo contacté con Zaha Hadid para que nos hiciera este proyecto, no quería que nos dijera que no, entonces pues fui con todos mis papeles, le conté toda la historia, le dije que hacíamos 125 años, que teníamos que añadir, para mí era parte de añadir un poco de belleza, un poco de patrimonio, y ella todavía no había recibido entonces el Pritzker de arquitectura, había construido muy pocas obras, obviamente era muy conocida, había recibido muchos galardones, y siempre nos decía con una simpatía tremenda, que dice que había construido obras tremendamente importantes, pero que nunca había tenido casi tanta repercusión mediática como las obras que estaban relacionadas con el mundo del vino, porque se ve pues que el mundo del vino es un mundo, como digo yo, con respeto a los que hacen tornillos, pero es un mundo amable. Al fin y al cabo nos dedicamos a dar placer, a complementar el alimento, y bueno, pues es un mundo que tiene un atractivo de por sí natural, ¿no? Obviamente al que no le guste el vino no le atrae en absoluto, pero al fin y al cabo tenemos que comer todos los días y vivimos en un país, y qué les voy a decir, ustedes con ese nombre tan bonito de Gulliver, ¿no? Vivimos en un país donde amamos comer y beber, y en La Rioja muchísimo, por supuesto.
¿Tú te imaginas, Juan, una tertulia después de comer con la presencia de María José López de Heredia y un Viña Tondonia Tinto Gran Reserva 1995? Todo lo que podemos aprender, Juan, de María José. Todo lo que te digas poco. Es un libro abierto. Si ustedes quieren saber más de la bodega, de bodegas López de Heredia Viña Tondonia, hay una página web que es lopezdeheredia.com, www.lopezdeheredia.com. Si, para rematar la entrevista, Juan, si tienes alguna pregunta. No, saltar un poco los vinos que tienen, que, por ejemplo, el Viña Cubillo Crianza 2012, el Viña Tondonia Blanco Reserva 2009, el Viña Tondonia Rosado Gran Reserva 2010, el Viña Gravonia Crianza 2012. Bueno, tienen una cantidad de vinos impresionantes. 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 María José, muchísimas gracias por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero. Estaríamos hablando con usted horas y horas, pero ahora no es posible. Ya sabe que el tiempo en la radio es como su vino, es oro líquido. María José López de Heredia, gracias, un abrazo a usted, a la familia, y adelante siempre. Muchas gracias a ustedes por la apreciación, muchas gracias. Gracias a usted. Juan Martínez, gulliveria.com, gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana. Adiós, María José, muchísimas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Hoy nos hemos ido, amigos oyentes, en este programa que es más de uno en la sintonía de Onda Cero con gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, hasta La Rioja Alta, hasta Haro, hasta Bodegas López de Heredia Viña Tondonia, y nos ha abierto las puertas de par en par de su bodega su consejera delegada, miembro de la familia, evidentemente, María José López de Heredia. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Onda Cero, el 100 del sureste.